Hello, my dear students. Welcome to our English class number 7. Bienvenidos a su clase número 7. Sí, es la última, ¿no, profesor? Yes, Ya lo sabemos. Stop, please, silence. So, today we have a nice topic, okay? Today we're going to see and learn how to use two verbs, okay? Vamos a aprender a usar dos verbos, okay? There was and there were. Okay? Remember, there was and there were, recuerden, there was and there were are verbs, son verbos, okay? For example, there was means había, hubo. There was means había, hubo. There were means había, hubo. Okay, it's the same, teacher, es lo mismo, profesor. Yes, it's the same meaning, es el mismo significado. But we use in different ways. Lo usamos de diferente manera. How? ¿Cómo? Let's see. Vamos a verlo. ¿Cómo lo usamos? Use there was to state facts about a person or thing. Usamos el there was en pasado, ¿ok? Singular. There was past singular, para pasado singular. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de una persona, un animal o un objeto. In this case, we use there was. Okay, there was. Example, ejemplo. There was a giraffe. There was a giraffe. Hubo o había una jirafa. Hubo o había una jirafa. So, as you notice, como ustedes notan, students, my idea, in this case, is in simple past. Okay, is expressing simple past. Está expresando tiempo pasado. Dice, había una jirafa. Había una jirafa. Simple past. Pero usamos there was, ¿por qué? Porque mi sustantivo, en este caso el sustantivo es giraffe, jirafa, a giraffe, una jirafa, es número singular. Cuando el sustantivo es número singular, usamos there was. Cuando el sustantivo, repito, cuando el sustantivo es número singular, usamos there was. Okay. Example number 2, ejemplo número 2, there was an elephant. There was an elephant. Había un elefante. Había un elefante. Cumplió la regla, dice, para hablar de una persona, una cosa o un animal, ¿ok? An elephant, solamente me indica número singular, ¿ok? But remember, recuerden, there was indicate simple past, indica tiempo pasado. ¿Hubo o había? ¿Ok? La contracción también puede ser there was a zebra, ¿ok? Con el apóstrofe y la S, no problem. Hubo o había una cebra. ¿Ok? There was a snake. Había una serpiente. Now, past in plural. Cuando queremos hablar en pasado y en plural, usamos there were. Cuando queremos hablar en número plural, pero en pasado usamos there were. There were if the noun is plural. There were si el sustantivo es plural. Cuando me indica número plural, usamos there were. Número plural quiere decir de 2 a más. De 2 a más. De 2 a más personas, más objetos, animales. ¿Ok? Example. There were 3 lions. There were 3 lions. ¿Ok? Habían 3 leones. There were 3 lions. Habían 3 leones. Como ustedes notan, la idea está en plural, pero me indica tiempo pasado. ¿Ok? Next example. There were 2 iPods. There were 2 iPods. Habían 2 hipopótamos. Habían 2 hipopótamos. ¿Ok?
Aquí está el sustantivo plural, iPods. ¿Cómo identifico el sustantivo plural? Porque los sustantivos plurales acaban en S, con la consonante S. Now, in questions, claro, aquí se puede usar en preguntas. We use how many. How many, y después del many se pone el sustantivo. How many were there to make question? Example, how many mice were there? ¿Cuántos ratones habían? How many mice were there? ¿Cuántos ratones habían? So now, let's watch our first video, okay, to understand much better the topic. Vamos a ver nuestro video número 1 para entender y que quede más claro nuestro tema, okay? Here we go. Pay attention to the examples, okay? Presta atención con los ejemplos que en el video les vamos a mostrar. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta lección veremos la diferencia entre there was y there were. Verán que su uso es muy fácil, así que empecemos. En el video anterior vimos la diferencia entre there is y there are. Ambos se traducen al español como hay. Recuerden siempre que el pasado de there is es there was. Y el pasado de there are es there were. Entonces, las expresiones there was y there were se utilizan para hablar del pasado simple y ambos se traducen al español como hubo o había. There was se utiliza para referirnos a sustantivos contables en singular y a sustantivos incontables. Por ejemplo, si queremos decir había una manzana en la mesa, decimos there was an apple on the table. En cambio, there were se utiliza para referirnos a sustantivos plurales. Si queremos decir había 2 manzanas en la mesa, decimos there were 2 apples on the table. Ahora veamos más ejemplos. There was a beautiful picture in the gallery. There was a lightning storm last night. There were only 10 people at the party. In the past, there were many trees in that park. Para la forma negativa, simplemente se añade la partícula not después del verbo to be. Para la forma singular se dice there was not y su contracción es there wasn't. Entonces, si queremos decir no había una manzana en la mesa, diremos there was not an apple on the table. Y haciendo uso de la contracción, diremos there wasn't an apple on the table. Y para el plural usamos there were not. Y su contracción es there weren't. Entonces, si queremos decir no había tomates en la tienda, decimos there were not any tomatoes in the shop.
Y haciendo uso de la contracción, diremos, there weren't any tomatoes in the shop. Si tienen alguna duda del uso de any en las oraciones en inglés, les dejaré el link del video que hice sobre ese tema, para que sepan cómo usarlo correctamente. Muy bien, ahora veamos más oraciones. There was an amusement park in the city. There wasn't any furniture in the apartment. There were many children in the school. There weren't any eggs for breakfast this morning. Y para formar oraciones interrogativas en el tiempo pasado es muy fácil. En este caso intercambiamos la posición. Primero colocamos el verbo to be seguido de there. Y si queremos preguntar, ¿había una manzana en la mesa? Decimos, was there an apple on the table? Y si queremos preguntar, ¿había dos perros en el jardín? Decimos, were there two dogs in the garden? Ahora veamos más ejemplos. Was there any mineral water in the fridge? Was there a music festival in your town? Were there 20 students in the class? Were there many people in the concert yesterday? Es importante tener en cuenta que para dar respuestas cortas a las preguntas en inglés, no es suficiente con decir yes o no, sino que hay una estructura que debemos seguir. Primero veamos cómo dar respuestas cortas para la forma singular. Was there a book on the desk? Yes, there was. No, there wasn't. Ahora veamos cómo dar respuestas cortas para la forma plural. Were there any lions in the zoo? Yes, there were. No, there weren't. Eso es todo por hoy, y no se olviden compartir este video. Profesor, ¿ya acabó? Yes, okay, now. Our topic number 7 is... ¿Cuál es el tema número 7? There was and there were, okay? Our topic number 7 is there was and there were. Okay, this is the title, okay? Este viene a ser el título. Topic 7, there was, there was, okay? You copy, then, okay? Luego lo copian when you watch the video. Cuando vean el video and when you watch the class. Yes, Marco, yes. ¿Algo en el cuaderno? Now, no. Ahora no. Okay. Let's continue, okay? Please, silence. Don't interrupt the class, okay? Now, let's start with the there was and there were, okay? There was and there wasn't. So,
there was and there wasn't is. When is the noun singular. Cuando el sustantivo es singular, we use there was or there wasn't. As you watch in the video, please turn on the microphone, apague ese micrófono. Okay, there was and there were. Okay, cuando el sustantivo es singular, usamos there was and there wasn't. There was when it's affirmative, cuando es afirmativo, and there wasn't cuando es negativo. Example, there was a police officer on the corner. There was a police officer on the corner. Okay, había un policía en la esquina. Number 2, there wasn't a book on the table. There wasn't a book on the table. No había un libro sobre la mesa. So here in number 1 is affirmative and in number 2 is negative. Okay, but both are for singular nouns. Pero ambos son para sustantivos singulares. Okay. Number 2, there were and there weren't. There were and there weren't. There were and there weren't when the noun is plural. Okay, si el sustantivo es plural, usamos there were o there weren't. Okay. Cuando el sustantivo es plural, usamos there were and there weren't. There were if my idea is affirmative. There were si mi idea es afirmativa. There weren't if my idea is negative. Si mi idea es negativa. Example, let's see the example, veamos los ejemplos. There were 2 children playing soccer. There were 2 children playing soccer. Habían, because it's plural, habían 2 niños jugando fútbol. There weren't any students in the class. No había ningún estudiante. Profesor, lo copiamos. Yes, Marco, but after, okay, when the class finish, cuando la clase finalice, okay? Marco, no interrumpas, por favor. Okay, now, in questions, en preguntas, let's see in questions. In question, we use was there, invertimos, okay? Invertimos. Dice, for question, para preguntas y cuando el sustantivo es singular, usamos was there. ¿Y cómo respondemos? Yes, there was, and no, there wasn't. Pero ¿cómo es la pregunta? La pregunta sería de la siguiente manera. Was there a police officer on the corner? ¿Había un oficial de policía en la esquina? Si mi respuesta es afirmativa, digo, yes, there was, sí, había. Si mi respuesta es negativa, digo, no, there wasn't, no, no había. ¿Ok? Simplemente cuando es interrogativa, invertimos. Primero ponemos el was y luego el there, cuando mi sustantivo es singular. Primero pongo el was, luego el there y luego el sustantivo. Y como es pregunta, question mark, signo de pregunta. ¿Cómo respondo? Yes, there was, o no, there wasn't. ¿Ok? Number, okay, 4. Were there. Okay, were there is for plural, para plurales, en pregunta. Example, were there 2 children playing soccer? ¿Habían 2 niños jugando fútbol? Okay. Y respondemos, cuando es afirmativo, yes, there were, o no, there weren't. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho simplemente es invertir. Cuando es pregunta, simplemente invertimos. Primero colocamos el was o el were, dependiendo. Primero pongo el was o el were, luego el there, y seguido del there va el sustantivo. Si mi sustantivo es singular, uso en pregunta was there. Pero si mi sustantivo es plural, como acá dice 2 children, 2 niños, de 2 a más, es plural, uso were there. Si mi respuesta es afirmativa y es plural, digo yes, there were, o no, there weren't. ¿Ok? Sencillo, fácil. Now, ¿ok?
Let's go to the video number 2. Vamos a ver un video corto en el número 2 para finalizar en este caso y pasar a la parte práctica. Después de este video pasamos con la evaluación oral, ¿ok? So, please pay attention and silence, ¿ok? No tenemos que copiar nada, ¿verdad? No, in this case, en este caso no. Como les había mencionado, ¿ok? Como les había mencionado, durante la clase en vivo Zoom no copiamos nada. ¿Por qué? Porque luego todo va a estar colgado en la plataforma, ¿ok? Yes? Ok, let's continue. Un saludo cordial a todos mis seguidores de mi canal English Passion. Les habla nuevamente su profesor Alberto Pérez, que el día de hoy les trae un nuevo video que se respecta al uso, cómo usar el there was y there were. Es decir, el pasado de there is y there are, que lo hemos visto en un video previo, okay, no previo a este, pero sí en los videos del canal de English Passion lo pueden observar. Hace algunos meses sacamos ese video de there is y there are, que es en presente hay. Es el verbo hay. No hay de hay, tampoco de hay, sino el verbo de hay de haber. Por ejemplo, hay un perro en la cama. Hay muchos estudiantes en el salón de clase. ¿Ok? Palabras como esa, oraciones como esa que te invitan a entender de manera fácil lo que significa el hay. Ahora, es en pasado. Si el verbo hay, de haber, es en presente, ¿cómo es en pasado? Entonces sería en español, sería había. ¿Y cómo se dice eso en inglés? There was y there were. ¿Por qué hay dos? Bueno, al igual que en español, que en el presente, eran dos, there is y there are. There is para singular, there are para plural. Aquí, there was es para singular, there were es para plural. En este sentido tenemos había. For example, there was a dog on the table. Había un perro en la mesa. There were many workers in the company. Habían muchos trabajadores en la compañía. Entonces ustedes pueden observar allí. There was a dog on the table. There was había un perro. Okay, esto indica singularidad, uno solo, por tanto va con there was. Mientras, cuando yo digo there were many workers in the company, many workers, okay, muchos trabajadores, esto indica pluralidad. En este sentido, para plurales, there were, había, okay, y there was, para singular, había. Entonces, así es que funciona el there was y there were. Como ya les dije, significado había. Por otra parte, ¿cómo hacemos oraciones interrogativas con estas estructuras? De la siguiente manera. Was there a man at the door? ¿Había un hombre en la puerta? Were there many customers in the shop? Were there many customers in the shop? ¿Había muchos clientes en la tienda? Entonces, ¿qué hacemos para que sea interrogativa? El verbo to be en pasado, en este caso, de was there, el was, va a pasar de primer lugar, mientras que el there pasa a segunda posición. El resto de la oración sigue igual, y por supuesto, al ser una interrogativa, lleva su signo de interrogación. Entonces queda, was there a man at the door? ¿Había un hombre en la puerta? Pueden observar cómo cambia de posición el was con el there. Vamos con la otra oración. Were there, pueden observar ahí, were there, ok, tenemos el where de primer lugar y el there de segundo. ¿Cómo era la oración? Were there many customers in the shop? Ok, pueden observar allí cómo es la oración interrogativa.
Ahora, ¿cómo hacemos la negativa? La negativa se hace de la siguiente forma. There wasn't o there was not. There weren't o there were not. Cualquiera de las dos es válida, pero solo una a la vez. En cuanto a there wasn't o there was not, tú puedes decir there wasn't a man at the door. No había un hombre en la puerta. O there was not a man at the door. ¿Ok? Puedes utilizar el wasn't o el was not. Más se utiliza de forma oral, wasn't. Y de forma escrita, was not. Para que quede claro en cuanto a ese uso allí. Mientras con there were many students in the classroom. There were many students in the classroom. Había muchos estudiantes en el salón de clases. Entonces pueden observar que está positiva. Pero ¿cómo sería negativa? There weren't many students in the classroom. There weren't many students in the classroom. No había muchos estudiantes en el salón de clase. Eso hace la negativa. ¿Dónde va la negación? En el verbo to be. El there no tiene negación. ¿Ok? Que quede claro eso. La negación va en el verbo to be. Solamente agregamos allí la negación de forma contraccionada o de forma completa con el adverbio not. Cualquiera de las dos es válida. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero les haya quedado claro el uso del there was y there were en inglés. So, okay, students, in this case, the first section has already finished. Hemos finalizado con la primera sección, okay?